celebraba la Pascua. Precisamente vamos a tener también la celebración de la Santa Cena, pero ahora como nosotros somos judíos cristianos, no es posible que hayan cristianos y no crean también que no estén de acuerdo en las fiestas que celebran los judíos. No puedo no concebir la idea de que haya cristianos y que no sean sionistas. Ustedes saben, el Señor nos dice que oremos por el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, oremos ¿para qué? ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel regrese. ¿A dónde? A su país. ¿Por qué? Debemos anhelar, porque si estamos anhelando la venida de Jesús, ¿cuántos anhelan la venida de Jesús? Yo pienso que esa debe ser nuestra anhelar, que el Señor venga, o no se entristece usted a ver todo de este mundo. Entonces, y solamente va a ser posible que haya justicia es cuando el Señor venga. Entonces, todo cristiano tiene que anhelar la venida de Jesús. Yo no puedo concebir cristianos que salgan a marchar por la paz. O sea, es incongruente. Vamos a hacer una marcha por la paz. Y ahí andan los hermanos en Coatzacoalcos. Yo recuerdo hace muchos años, en esta época, pagaron un helicóptero y a regar aceite ungido en toda el área de Coatzacoalcos, pues para la paz, imagínense, para la paz, y que ya las playas, que venga un tsunami que se lo lleve. ¿Ustedes qué es congruente? No, nosotros tenemos que anhelar que venga. ¿Y cómo va a venir Jesús? ¿Cómo va a venir Jesús? ¿En paz? Sí va a haber paz, sí va a venir en paz, pero es una paz aparente. Pero Jesús va a venir en un medio caótico. Si la maldad, ¿cómo está? ¿Será que en la actualidad está bien? ¿Será que está bien? ¿Será que está en paz? Claro que no. Nuestro país está convulsionado, pero no solo nuestro país, todo el mundo. Todo el mundo. Miren, escuchen las noticias. Está convulsionado nuestro país y todo el mundo. Pero ¿qué quieren? ¿Va a venir qué? Va a aumentar más, precisamente para que el Señor venga. ¿Cuántos anhelan? Amén. Bueno, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Juan 21, dice la palabra del Señor. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. ¿Cómo dice ahí? Siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Hermanos, según las costumbres judías, las tumbas eran cuevas. Pero imagínense hacer una cueva en estas piedras. ¿Cómo se hacía? Con cincel, con los medios que tenían en ese momento, y las tumbas eran muy caras. No se sabe si José de Arimatea, que era un hombre rico, si Nicodemo también, que eran ricos, no sé si ellos dieron la tumba. Pero el caso de Jesús no era, ¿verdad? Estamos de acuerdo, porque Jesús decía que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Sin embargo, le fue prestado, se lo regalaron, qué sé yo, no importa. El caso es de que el Señor lo pusieron en una cueva. Y luego
pusieron una piedra. Esto lo dice, miren, todos los evangelistas, Marcos, Lucas, Juan, todos mencionan sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Bueno, y fue puesto una piedra y los fariseos dijeron, ¿sabes? Le dijeron a Pilato, ¿sabes qué, mi amigo? Pon un sello para que nadie lo pueda quitar. Si el sello se mueve, pues quiere decir que robaron el cuerpo y pues algo está pasando. Y miren, hermanos, también dice ahí, muy de mañana, María, miren, hermanos, en el primer día de la semana, ¿qué fue? El día domingo. ¿Sí estamos de acuerdo? Fue domingo. ¿Y quién fue? María Magdalena. Pero fíjense, hermanos, que dice ahí, siendo aún muy oscuro. Quiere decir que no había totalmente amanecido. Y ella observó y vio que la piedra había sido quitada. ¿Qué nos llama? Esto es algo grandioso. En Mateo 28:1 menciona, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Muchos dicen, miren, ahí está el problema con su Jesús. Yo he escuchado de muchos rabinos, dicen, ahí está el problema. Mira, no se ponen de acuerdo. Lucas dice una cosa, Mateo dice otra cosa y Juan dice otra. Efectivamente, no se pusieron de acuerdo y por eso no creo en tu Jesús. Así dice. Pero imagínense, hermanos, que la Biblia fuera que los 4 evangelistas se hubieran puesto de acuerdo. A ver, mira, le dijo Juan le dijo a Mateo, yo veo que tú eres muy bueno para la escritura, yo veo que tú eres muy diestro para escribir. ¿Por qué no agarras tu computadora y escribe los relatos y se lo pasas a Juan, se lo pasas a Lucas y se lo pasas a Marcos? Para que den, ¿cómo se llama eso? Copy paste. Para que me lo pasas y yo le doy copy y lo pego. Y Juan le va a dar copy y lo pega. ¿Creen cómo sería entonces? Ustedes nada más, ¿para qué serían 4? Nada más con 1 y ya. Pero aquí, ¿cuál es lo más importante que está relatando tanto Lucas como Mateo como Juan? Que el Señor fueron muy de mañana. María pudo haber ido también, de hecho fue, si Mateo dice que fue la otra María, pues así es, ¿no? Pero ¿cuál es lo importante? Que vieron y la tumba estaba, ¿qué? Vacía. Mateo 28:6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ven y ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿De quién es esta palabra? Precisamente del ángel. Y él dijo, mire, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Miren, y de ahí parte de que es importante todo el día, todos los días, y estar congregados. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Se nos olvida. N veces dijo que no, hermanos, N veces le dijo a sus discípulos, conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no va a venir el Consolador. Les conviene, me voy a ir. Mateo 14 decía, me voy a ir, me tengo que ir.
y como que se les olvidó. Aquí vemos también un hecho que interesante, que el Señor se muestra precisamente con los que temprano lo buscan. Y qué interesante que las mujeres fueron las primeras. Los hombres, ¿dónde estaban los hombres? Los hombres estaban encerrados con 4 candados, ¿verdad? Muertos de qué? Miedo. En serio, estaban muertos ¿y saben por qué? Porque hay evidencias. Cuando entra, no entró tocando. El Señor, cuando se apareció, traspasó. Juan 22. Entonces, cuando María Magdalena vio, lo que hizo fue correr y fue a ver a Simón Pedro. Yo creo que Pedro estaba todo con una gran cruda moral por haber traicionado al maestro. Estaba en una cruda, pero una cruda espiritual tremenda, dolido. Y qué interesante que esta mujer fue el primero que vio. Y fue a ver a Simón Pedro y al otro discípulo. El otro discípulo es precisamente el escritor, es Juan, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Verdad, hermanos? Qué fácil es olvidarse de las promesas del Salvador. Qué interesante que por eso, ¿cuál es la indicación? ¿Cuál es la indicación como cristianos? La indicación como cristianos es comer, beber la palabra de Dios. Si usted nada más viene los domingos a llenarse de la palabra de Dios, amigo y hermano, pues se le va a olvidar las cosas. Muchas veces decimos, ¿cómo no es tú? A veces me pongo a pensar, ¿cómo no fui yo uno de los 12? Hubiera yo hecho la diferencia. Me pongo a pensar. Pero hermanos, miren, hubiéramos sido uno de los peores, traicioneros, mentirosos. Deberíamos de observar la devoción de las mujeres durante la crucifixión. Ellos, las mujeres, estaban en la cruz. ¿Dónde estaban los hombres? Escondidos. Pero durante la crucifixión, ellas permanecieron fieles. Y durante la resurrección, ellas permanecieron fieles. Los discípulos habían abandonado al Señor y habían emprendido la huida. Las mujeres se quedaron cerca sin preocuparse por su seguridad personal. Estos, hermanos, no carecen de significado. Qué frágil, ¿verdad? Nuestra memoria. ¿Cómo nos olvidamos? Juan 14, 18. Dice el Señor, Juan 14, 18. ¿Ya están? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Qué fácil, ¿verdad, mis amigos, mis hermanos? Qué fácil es olvidarse de las promesas del Señor. Y a veces somos humanos, y yo platicaba con un hermano de que a veces las cosas no están como uno quiere. A veces las cosas en el trabajo no están como yo quisiera. Con mi familia no está como uno quisiera. Y se nos olvida de las promesas del Señor, que Él dice, yo siempre, ¿qué?
yo siempre te ayudaré, ¿o no? Yo siempre te protegeré, ¿sí o no? Yo estoy contigo. O nada más ahorita, siempre. Y se nos olvida. Hermanos, la resurrección de Jesucristo, que es, mire, nosotros nos unimos y deberíamos celebrar todo el tiempo la resurrección, porque esa es una doctrina fundamental de nuestra vida cristiana. Pero yo quiero decirle una pregunta en esta tarde. ¿Qué piensa usted sobre la resurrección de Jesucristo? ¿Podría usted, por la fe, hacer suya la afirmación de que Jesucristo resucitó y que por lo tanto vive hoy? ¿De veras? Vamos en Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios, porque puede haber, mire, en mis primeros días de cristiano, todo me gustaba, y más cuando el pastor hablaba del judaísmo, cuando hablaba de las grandes proezas del pueblo judío, eso me llamaba más la atención. Pero cuando hablábamos de la resurrección, ahí como que no le comprendía. Y puede ser que aquí haya personas que no comprendan también. Pero miren, no hay necesidad de que comprendan. Ese es un hecho fundamental, es un dogma. Unos dicen, no, mira, lo que pasa, Cancino, que tú eres dogmático. Bueno, díganme, en una organización no hay dogmas. Claro que hay dogmas, pero este es más que evidente. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, se lo voy a leer en lenguaje sencillo para que entendamos nosotros los sencillos. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. Hermanos, la Biblia contiene hechos científicos, históricos, literatura, poesía. Miren, es tan tremendo este libro, pero mire, lo tenemos, pero de eso no se trata. Yo puedo leerles el Cantar de los Cantares y con una voz así melodiosa y escucha bonito, pero de eso no se trata. De lo que se trata, y debemos estar de acuerdo, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, Dios dice, Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo que quiere evidencias lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Cuando usted predica, cuando usted predica, y más los que comparten en los camiones, los que comparten en algunos parques, los que comparten en el público, quiero que sepan que la gente le va a decir, qué tontería, qué cosa me traes. Mi mente no entiende. Y obviamente nosotros vamos a pasar por tontos también. Hay un comentario de un comentarista que se llama Godet, Primera de Corintios 1, al respecto de este verso, contiene toda una filosofía de la historia, la sustancia de volúmenes enteros. No deberíamos pasar rápidamente por encima a leerlo, sino ponderarlo profundamente en sus tremendas verdades. La Biblia tiene, si alguien quisiera
romper todos sus paradigmas, dejar toda su sabiduría del mundo a un lado y leer, se daría cuenta de que esto la Biblia sí contiene. Sin embargo, así no es. Dice el verso 22, porque los judíos piden señales. A ver, ¿en qué te basas? A ver, dame señal. Y los griegos buscan sabiduría, evidencia. Pero nosotros, dice el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, por los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Miren, hermanos, los judíos, por eso Cristo para los judíos no aplica. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban y esperan un poderoso caudillo militar que lo liberara en aquel tiempo de la opresión de Roma. Y hoy, en la actualidad, que siguen buscando que lo libere precisamente de sus enemigos. En la actualidad, el pueblo judío está luchando en 7 frentes. ¿Y ustedes creen, en cualquier, tú estás dormidito, tranquilamente, y de repente empieza la sirena y que es necesario que te vayas a los refugios? ¿Crees tú que es pues, sencillo, que es algo grato? Claro que no. Pero ellos esperan ese caudillo que lo libere. Para los griegos, Cristo crucificado era locura, porque no podían comprender cómo alguien que había muerto con tal aparente debilidad e impotencia podría jamás resolver sus problemas. Hermanos, en la actualidad, los griegos pues se caracteriza con las personas que tienen, le llaman cultura, que tienen doctorados y que según aparentemente ellos ya pueden comprender todos los fenómenos que suceden. ¿No pueden comprender? En aquel entonces los dioses griegos, ¿quiénes eran? Zeus, Júpiter, Marte, puras deidades. Y cuando ven al Cristo, que se hizo morir, y en vez de dar un discursazo, ¿qué hizo? Lloró ante Jerusalén, que dice, no aplica. Verso 24, 1 Corintios 1:24, más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados? No se duerman, yo sé que tal calor está fuerte, pero no se duerman, por favor, pídanle al Señor. Más para los llamados, nosotros, así judíos como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque, dice verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En realidad, mis hermanos, ¿habrá algo de insensato ante Dios? No hay. ¿Habrá algo de debilidad ante Dios? Tampoco lo hay. Pero el apóstol está diciéndonos esta tarde, en este versículo, que aquello que a los ojos de los hombres parece locura, de parte de Dios, es en realidad más sabio que los hombres, en lo más destacado de su sabiduría. También lo que parece a los ojos de los hombres ser débil de parte de Dios, resulta ser más fuerte que nada que los hombres puedan jamás lograr. Verso 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Verso 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién era el otro discípulo? Vamos siguiendo. Juan. Evidentemente Juan era más joven, ¿no? Pedro, Pedro era el más viejito. Y bajándose a mirar,
vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Esa palabra vio. Verso 6. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y luego dice, ¿y qué, hermanos? Y vio los lienzos puestos ahí. Hermanos, recordemos que Jesús, cuando fue crucificado, muerto, llegaron José de Arimatea y Nicodemo a pedir el cuerpo. Ellos se presentaron ante la guardia y pidieron el cuerpo para que lo sepultaran y lo ungieron con un ungüento, y luego normalmente todos los cadáveres eran envueltos, como en vendas. ¿Se acuerdan de Lázaro? Pero Lázaro, ¿cómo salió Lázaro? Le dijo, ¿sabes qué, Lázaro? Sal fuera. Y él salió, pero ¿cómo salió? Atado. Y le dijo, desátenlo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, no fue así. Los lienzos quedaron intactos, envueltos. Alguien dirá, los escépticos, ¿no? Y alguien puede ser que aquí alguien esté diciendo, ¿y quién lo vio? ¿Y quién lo vio que así fue? Bueno, lo vieron los discípulos. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Nos basta. ¿O no, mi hermano? Eso nos basta. ¿Se acuerdan? Días antes, previos a la muerte de Jesús, llegaron unos griegos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A tocar. Y entonces, y luego Felipe le dice a Jesús, Jesús, te buscan unos griegos. Y Jesús dice, mi hora ha llegado. Si el grano de trigo no cae y muere, ¿se acuerdan? Que así dijo, referente a qué? A su muerte. Yo soy agrónomo. ¿Y cuántos han sembrado? A ver, su manita, lo que hayan sembrado. Bueno, hay varios. Depositan la semilla en la tierra, ¿verdad? La semilla cualquier semilla está recubierta de una cáscara. En el caso cualquier semilla se llama endospermo. Y tiene un corazoncito. Cuando se deposita la semilla y bajo condiciones de oxígeno y de humedad, la semilla literal se pudre, muere. Pero se desprende una cáscara y luego de en medio es solamente el Señor. De en medio sale una semilla nueva. Y eso es lo que pasó con Jesús. Vamos a imaginar la cáscara que envolvía a Jesús es las vendas, y por eso dejó las vendas. Les decía que Lázaro salió con toda recuerde usted que cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, salió de sepulcro todo envuelto en la mortaja, y el Señor tuvo que decirles a los otros que lo desataran. Y Jesús no fue así. Jesús salió con un cuerpo glorificado que nunca más vería la muerte. Esa es la resurrección. Y esa es la esperanza que debemos de tener nosotros. Miren, yo le iba a tener una imagen cómo es que de ahí mismo de la semilla se desprende, y del corazón sale un hilito, se llama mesopotilo. Sale un hilito, que ese hilito es la raíz, que ya va a ser incrustada en la tierra, pero es algo nuevo. ¿Se dan cuenta? Esto es biología. Aquí hay la Biblia,
puede explicarlo. Si alguien quiere y que crea, se puede explicar, pero ¿qué va a decir? No, pues pura fantasía. Por eso mejor el Señor dijo, nada más créanlo y punto. Verso 7. Y el sudario lo pusieron como cabecera, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto es lo que vieron ellos, Juan y Pedro. Vieron todos los lienzos aparte, vieron el sudario aparte, dobladito. Y eso es la evidencia de que el Señor vive. Verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hermanos, esa es muy importante esa palabra, vio. Miren, en el versículo 5, cuando Juan bajó a mirar, vio, la palabra para vio allí quiere decir percibir y entender, que implica inspección y percepción. En el verso 6, cuando Pedro entró y vio, la palabra usada en el griego fue theomai, de la cual derivamos nuestra palabra teatro, o sea que él contempló la escena. En el versículo 8 que acabamos de leer, cuando Juan entró al sepulcro y vio, la palabra en el original griego significa saber, conocer. O sea, que él supo y creyó antes de ver al Cristo resucitado. Verso 9 dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Amigos y hermanos, el entrenamiento que tuvieron los discípulos es un entrenamiento de 3 años, día y noche. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo es 24? ¿Cómo es esos turnos? ¿24 por qué? 24/7. Y repetidas. Yo quiero ver que desde que empezó su ministerio de Jesús, Él decía, voy a morir, yo me voy a resucitar, voy a venir por ustedes. En Juan 14 decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo y ya conocen el camino. Y Felipe dice, ¿y cuál es el camino? ¿Se encuentra? Para que vean la torpeza del hombre, que nos olvidamos. Ya conoce, y por eso él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Hechos, vamos, por favor, me acompañan en Hechos 2:25. Ya cuando todo había pasado, cuando Pedro ya había tenido la experiencia de ver cara a cara el cuerpo resucitado del Señor, ya desde que Pedro vio la escena, vio los lienzos, vio el sudario, él ya no tuvo ninguna duda de que el cuerpo del Señor había sido resucitado. Hechos 2:25 dice, es el primer discurso de Pedro, porque David dice de él, ¿de quién? De Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra,
no seré conmovido. Este es un salmo mesiánico. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y decía Pedro, ¿se trata de David? No, porque David murió y está su tumba. Se trata de Jesús. Verso 20:10. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿A quiénes? A los demás. Después, si ustedes siguen leyendo Juan 20, el Señor se presenta de nuevo, porque María, ¿qué hizo? Vio y el ángel que le dijo, ¿a quién busca? ¿Quién estás buscando? Y él vive, ella salió corriendo, no lo vio. Después, en los demás versos consecutivos, se aparece a María Magdalena, luego se aparece a sus discípulos. En una ocasión, Tommy, uno de los discípulos, no estaba, ¿verdad? Tal vez lo habían mandado a comprar, qué sé yo, y luego nuevamente regresa, pero Tommy ya estaba. Y él es el padre del empirismo, porque ¿qué es el empirismo? El empirismo es ver para creer. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver a Jesús, no, pero otros lo vieron y nosotros lo creemos, ¿verdad? Hermanos, Juan, en estos versos que acabamos de leer, Juan nos contó algo extraño. Estos hombres no habían entendido, a pesar de que Jesús les había dicho que resucitaría de los muertos. Y aunque el Antiguo Testamento también hablaba de ello. Yo leí un salmo, pero hay muchos salmos y las escrituras de los profetas hablaban de que el Mesías iba a resucitar. Y él N veces lo decía. Creemos que incluso hoy en día necesitamos del Nuevo Testamento como un foco de luz para interpretar el Antiguo Testamento. Alguien me dijo, porque llegó alguien en San Cristóbal y me dijo, pastor, ¿y por qué predicas del Antiguo Testamento? Tú debes de predicar del Nuevo Testamento. Estamos en la nueva dispensación. Suena bonito, ¿no? Pero realmente, si no estudiamos el Antiguo Testamento, no podemos entender también el Nuevo Testamento. Creemos que uno de los motivos por los cuales el Antiguo Testamento no es tan popular es porque no usamos el Nuevo Testamento lo suficiente como para interpretarlo. Tenemos que leer las dos. Les decía que hay muchos cristianos que no leen el Antiguo Testamento. Yo me encontré con uno, tenía unas grandes, me encontré caminando en el campo donde solemos caminar. Me encontré con una persona y lo miré sabia, pero para mí, le decía a mi esposa, mire ese señor, qué sabio ese señor. Lo mirábamos, escuchábamos pasar y hablando y hablando y compartiendo de la Biblia con su amigo. Qué sabio. Un día le voy a hablar y llegó solito y le hablé. ¿Y qué creen, hermanos? Que dice, yo fui un predicador, pero al final me quedé con un solo libro. ¿Y cuál libro? Hechos de los Apóstoles. Porque ese libro es el libro más sabio, porque son los hechos del Espíritu Santo. Y con eso me voy. ¿Ustedes creen que así es? Claro que no, tenemos que leerlo de manera completa. Para terminar,
ya vamos a terminar, hermanos. 1 Tesalonicenses 4:13. Aquí las iglesias, escuché de alguien que las iglesias debe ser, algunos lugares debería llamarse manicomios. En los manicomios están llenos ¿de qué? De locos. Pero ese es el cristianismo, locos. ¿Cómo creen que alguien creen en esas cosas que dejó los lienzos? Pero ese es el cristianismo. Para algunos, locura, pero para nosotros, todo el poder de Dios. 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, cuando alguien muere, sabemos perfectamente bien que muere. Un cristiano muere, es la pregunta. ¿Muere? O sea, sí muere. Claro que sí muere. Pero según la Biblia aquí, no muere, sino que, ¿qué? Duerme. Si alguien que murió en Cristo, alguien que verdaderamente murió en Cristo, ¿qué es lo que hace? Pues la verdad, está durmiendo. Pero qué contrariedad. Por eso es muy importante, mis hermanos. Es muy importante lo que les voy a decir. Yo fui en un velorio. Miren, las cosas, es desafiante, pero fíjense, todas las cosas se van a saber, ¿sí o no? No hay cosa que no se sepa, tarde o temprano. Cuidemos bien. Bueno, primeramente tenemos que tener temor de Dios, ¿verdad? Todo lo que en nuestro teléfono, cuidémoslo, pero no cuidémoslo para que las personas lo revisen y van a encontrar algo. No, sino cuidémonos por el temor del Señor. Esa debería ser la idea. Pero fíjense, yo vi alguien que se decía cristiano y los hermanos cantaban y cuál fue la predicación de que este hermano hizo esto, hizo lo otro, está dentro de ya está gozando de las mieles del Señor. Y alguien dijo, ¿y cómo sabes tú que sí? Bueno, pues que es un hermano, buscaba del Señor, iba a la iglesia y debemos estar contentos, debemos estar gozándonos. Miren, hermanos, después se supo cosas tremendas, porque después salen a la luz. En serio, tengamos temor del Señor. Gocémonos cuando alguien muere, pero que verdaderamente haya dado evidencia, y nosotros tenemos que dar evidencia. O cuando si alguien le toca predicar en un velorio, ¿se va a predicar? ¿De quién? De Cristo. Jamás podemos enfocarnos en predicar todas las bondades del hombre.